Vía Pública. Desfigurarte muchas cosas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Los ojos de la región y de una parte del mundo siguen muy atentos sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero mire, el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. La Eurocámara se convirtió este jueves en la primera institución europea en reconocerlo como presidente encargado, aumentando entonces la presión sobre los países miembros del bloque. La resolución fue aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. Además, Guaidó encabezó la presentación del denominado Plan País, el programa de la oposición para un gobierno de transición. Miles de venezolanos se manifestaron ayer miércoles en apoyo al gobierno de transición que promueve el proclamado presidente encargado, Guaidó, y en reclamo de la salida de Nicolás Maduro del poder. La oposición convocó a otra masiva manifestación con un ritmo bien acelerado, 2 por semana aproximadamente. Bueno, el próximo sábado en distintos puntos del país. Esto ocurrirá de parte de la oposición a Maduro. En tanto el chavismo, que no es exactamente lo mismo que es Maduro, ¿eh? El madurismo quiere decir que chavistas, pero hay muchos chavistas que no son maduristas. Pero en fin, eso es materia de otra conversación. El chavismo o el madurismo, por su parte, convocó a su propia marcha para la misma fecha. El número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, llamó a la gente a movilizarse con motivo de los 20 años de la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, esto en Venezuela. En su cuenta de Twitter, Diosdado Cabello Rondón exhortó al oficialismo a que asista a la concentración ante los ataques del imperialismo, dijo. Indicó así Diosdado. Mientras que Nicolás Maduro volvió a participar de actividades militares. Es muy importante la señal política que da, reafirmando el apoyo del ejército a su gobierno. Temperaturas que han alcanzado los 30 grados bajo cero, sensaciones térmicas de más de 50 en muchas partes de Estados Unidos. Se trata del fenómeno conocido como vórtice polar, que está afectando el medio oeste de los Estados Unidos y que, fuera de la anécdota de las fotos de todo congelado, de lo peligroso que es, bueno, ya ha cobrado más de 10 vidas. Esto pasa a un extremo, al otro en Australia, en que en enero los termómetros alcanzaron algunas ciudades 49 grados Celsius. Ojo, que esto se mide a la sombra. 49 grados. La semana pasada hubo 39 aquí, el sábado me parece. Aquí en Santiago tiene una cosa que bastante complicada para sobrellevarla. Imagínense si aquí estamos hoy sufriendo 36 en Santiago. Bueno, ¿tienen relación estos dos fenómenos entre sí? ¿Se contradicen? ¿Quiere decir que alguien miente? ¿Cuál es su vínculo con el calentamiento global del que tanto se ha reído Donald Trump? De hecho, dijo el otro día que hacía mucho frío. Que vuelva el calentamiento global. Eso hay que hacer, ¿no? Bueno, Trump será tema en Vía Pública y tenemos un invitado de lujo, como siempre. Controversia y debate. Ha generado la anunciada indemnización, así se le ha llamado, claro, eso genera debate, del Estado de Chile a las autopistas por perjuicios en sus ingresos a raíz de la medida conocida como peaje a Luca, que busca, en los momentos de mayor demanda, disminuir justamente los tacos y controlar los niveles de congestión en periodos peak. Hay críticas de algunos parlamentarios por centralismos, otros se enfocan en los contratos con las concesionarias. ¿Qué hay en el fondo? Lo conversaremos también con un experto hoy en Vía Pública. ¿Me acompaña? A la pantalla, por favor. Y les presento la pregunta de hoy. Dentro del último año, ¿has realizado acciones concretas para combatir el cambio climático? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo se combate el cambio climático? ¿Reciclando? ¿Ahorrando energías? ¿Será esa? Se las vamos a preguntar al experto. Si usted sabe, vote sí o no. Pausa, volvemos. Esto es Vía Pública. Calor o frío, calentamiento global o vórtice polar. ¿Alguien miente, como le decía antes? ¿Es contradictorio? Bueno, pónganse de acuerdo. Son cosas que
a un ciudadano común le podrían hacer sentido, claro, desde la ignorancia más supina, porque uno da un pasito para entender algo y se da cuenta de que podrían convivir. Ahora, hay que ser Premio Nacional de Geografía para entender por qué pasa esto. Y como estoy un poco lejos de eso, hemos decidido invitar a don Hugo Romero, Premio Nacional de Geografía 2013, académico de la Universidad de Chile, miembro del Laboratorio de Medio Ambiente, profesor de la Universidad de Chile hace 50 años. Así es, Mateo. Don Hugo, un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias. Oiga, sáquenos, desáznenos, porque estos temas prestan para hablar mucho del sentido común, pero aquí hay que saber desde la experiencia y desde la ciencia cómo se plantean en un mismo momento en el planeta dos situaciones tan contrapuestas. Bueno, yo pienso que lo más importante es que hoy día los medios de comunicación han transformado y han generado una sensación de participación muy activa en las condiciones climáticas. Yeah. O sea, lo que quiero decir es que el clima siempre ha cambiado, ¿no? Toda la historia de la humanidad está ligado a vicisitudes del clima. Bueno, perdón, habrá leído usted Harari. Por ejemplo, Harari viene hablando que cada milenio hay un... Exactamente. Hay un y cambio, cada vez que hablamos del colapso de las grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas, los Rapa Nui, siempre el clima y las grandes sequías y los grandes calor aparecen como hechos muy relevantes. Yo me recordaba que los milenarios, o sea, cuando íbamos a cumplir 1000 años de existencia después de Cristo, anunciaban apocalipsis climática. O sea, el clima ha sido siempre un tema muy relevante para la humanidad, para explicar cosas buenas, pero principalmente para explicar cosas que aparentemente son malas, pero que principalmente señalan una crisis de adaptación de la sociedad frente a situaciones que son novedosas para nosotros. Si usted me dice eso, yo estaba leyendo hace poco, que no lo había terminado antes, a Harari en su primer libro, no lo había leído, y hablaba justamente de eso, sobre cada milenio tenía su glaciación. Así es. Por lo tanto, entonces es reversible esto. Es reversible, después veremos cómo, cada cuánto tiempo, pero no es que el calentamiento o el enfriamiento sea infinito. ¿Tiene cambios? O sea, evidentemente la historia de la humanidad y del planeta están llenas de grandes cambios, ¿no? Por lo tanto, uno podría pensar que la diferencia más importante no es necesariamente el cambio, sino la magnitud y la rapidez del cambio, por un lado, probablemente el carácter más global o el mayor alcance que tiene y consecuentemente los mayores desafíos que se plantean. La diferencia principal entre este proceso de cambio y los anteriores es que este está causado por nosotros. Pero que usted me metió otro temita antes que yo quiero... Rapidez y magnitud. Sí. ¿Este es más rápido o parecido? ¿Y su magnitud es más fuerte, más violenta, más grande que otros o parecido? Tenemos la impresión de que hay que separar un poquito las tendencias de cambio, que desde luego son paulatinas y anuncian situaciones más críticas en los próximos 50 años, de la vida cotidiana, de lo que nosotros presenciamos día a día. Como, ¿no es cierto?, en estos días hemos sido testigos de una nueva ola de calor en Santiago. El sábado pasado... Y por supuesto nuestra pregunta es, ¿serán estas evidencias del cambio climático? ¿No? Y claro, nos defraudamos un poco cuando vemos las estadísticas y nos dicen, no, esto ya también ha ocurrido con anterioridad, probablemente, y quizás muchas veces también cuando no teníamos registros meteorológicos. Por lo tanto, es difícil poder fijar con claridad si estamos en presencia de hechos nuevos. Pero evidentemente, de acuerdo a los modelos, por la acumulación de carbono, por la incorporación de cada vez más fuentes. Por ejemplo, en Santiago estamos incorporando prácticamente 1000 vehículos diarios a la ciudad. Y cada uno de esos vehículos es una fuente de calor y una fuente de carbono. Consecuentemente, tenemos que estar alterando la atmósfera en forma significativa, aumentando la capacidad de retención de calor y, consecuentemente, el incremento de temperatura. Por lo tanto, sería lógico esperar que, efectivamente, año a año, en la medida que aumenten las fuentes caloríficas, vamos, por otro lado, incrementando la temperatura. Pero en el caso de las ciudades, ¿cómo discriminamos estos cambios globales asociados a la contaminación atmosférica del planeta de los hechos que nosotros provocamos, por ejemplo, mediante un proceso muy importante que es la urbanización? Estamos hablando de una ciudad que hemos construido sin pensar en el cambio climático. No es novedad que el clima cambie. No es novedad que el clima cambie. Para el frío, cambie. para el calor, estamos hablando en la larga historia, claro. Incluso antes de la humanidad, antes de que haya registros de humanos. Exactamente. Pero usted dice que la diferencia es que parece que o lo hemos provocado nosotros o al menos hemos colaborado que se produzca. Todos los estudios conducen a que hay una responsabilidad muy importante, especialmente por el cambio de la composición química de la atmósfera y, consecuentemente, la alteración de los balances de energía. O sea, la radiación solar que está llegando, y lo hemos notado estos días con mucha claridad, queda almacenada. ¿Dónde queda almacenada? En nuestras edificaciones, en nuestras avenidas, ¿no? Principalmente por la ausencia de áreas verdes, por la sustitución de los cultivos que hemos realizado. Una ciudad como Santiago que crece 1000 hectáreas al año. Uno se podría preguntar, ¿y esas 1000 hectáreas qué eran antes que se urbanizaran? Eran campos de cultivo, eran humedales, ¿no? Eran superficies
que por definición absorben el calor. Lo utilizan para el proceso de fotosíntesis, lo utilizan para el proceso de evapotranspiración. Por lo tanto, forma parte del ciclo natural. En cambio, la ciudad almacena completamente el calor. Todas sus construcciones, los techos, las fachadas, ¿no? El diseño de las ciudades y los materiales de construcción son grandes almacenadores de calor que reciben energía durante el día y posteriormente la emiten al atardecer y durante la noche. De poner la mano en el pavimento. Ahora, a esta hora, absolutamente. qué sé yo, 11:15 de la noche, ponga la mano y está el pavimento caliente. Claro, exactamente. Entonces, cuando decimos que estamos, por ejemplo, hoy día registramos una máxima temperatura superior a los 36 grados, claro, pero eso a la sombra y en quinta normal, ¿no? Pero seguramente en un edificio de altura que está recibiendo toda la energía directamente en su fachada, si midiéramos la temperatura, es probable que ahí hayan 45 grados. O sea, hay 10 grados más. Entonces, existe un fenómeno que se denomina la generación de islas de calor urbana, ¿no? En que hay una directa relación entre la densidad de las construcciones, la ausencia de áreas verdes, principalmente. O sea, cada parque o cada cultivo que no sustituimos por una plaza y por un parque urbano es una fuente de calor. Entonces, todo esto hace que al final el clima en el cual nosotros vivimos, que es el clima urbano, que no es necesariamente el clima planetario. Don Hugo, pero usted nos da una noticia aquí en malona, porque nosotros tenemos puesta buena parte de nuestra, no todo, de nuestra esperanza en frenar al menos esta brutalidad que el hombre ha hecho cuando cambiemos las fuentes de energía. Y ahora estábamos felices porque, uno ve muchos artículos, porque la energía solar, por ejemplo, o la energía mareomotriz, o qué sé yo, la energía, todas las que son, ¿cómo se llama? Las que son sustentables, las que son naturales, van a, bueno, la otra también natural, va a reemplazar a los hidrocarburos, a los materiales fósiles. Por ejemplo, claro. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que a lo mejor va a cambiar el combustible, pero las ciudades no están mencionadas en la ecuación con mucha frecuencia. Las ciudades no están formando parte de este combate contra el cambio climático. Y curiosamente, la ciudad donde nosotros vivimos, es nuestro nicho ecológico. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos de la conservación de la naturaleza para, por supuesto, la sobrevivencia de las plantas y de los parques nacionales, etc. Pero ¿y cuándo nos vamos a preocupar de nuestra casa, de nuestro nicho ecológico? ¿No? Que efectivamente, ¿cuánto podemos nosotros, por ejemplo, los estudios de investigación, nosotros hemos investigado más de 20 años la situación del clima en la ciudad chilena, particularmente Santiago, y por lo tanto hemos sido testigos de la manera que, por ejemplo, la construcción del mall La Florida significó un incremento de 5 grados de temperatura inmediatamente en el barrio, y consecuentemente una recirculación de la ciudad, zonas que eran frías ahora se transforman en cálidas y ese mall. Entonces ese mall, como todos los otros malls, sí, bueno, no va a cargar la mano ese mall. ¿Por qué? Porque evidentemente es puro cemento. Chupan energía ese cemento durante el día y en la noche... Y después lo reemiten, ¿no? Y por supuesto no tienen un árbol ni una sola de sombra. Eso, ¿qué soluciones daría usted? Bueno, yo diría que la primera solución es efectivamente entender que nuestra lucha contra estos procesos, si queremos evitar los efectos adversos, tienen que ser principalmente, en el caso de la ciudad, evitar la formación de islas de calor y, por otro lado, tener mecanismos de mitigación de la onda de calor que es la que nos está tocando. ¿Cómo podría hacerlo en la práctica? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Poner vegetales en los techos. La vegetación es fundamental. La vegetación de los techos, los muros verdes, la vegetación de las paredes, ¿no? La introducción, por supuesto, de muchas más áreas verdes. Una ciudad como la nuestra, para poder contrarrestar el calor, probablemente si tenemos hoy día 70.000 hectáreas construidas, necesitaríamos 20.000 hectáreas de áreas verdes. Pero si pusiéramos, así como se ven muros verdes con pasto de repente en claro, los muros, si en los techos de las casas uno pudiera poner cosas de ese tipo. Sin duda, eso es lo que ya se está haciendo en Europa, se está haciendo en Norteamérica, en Asia, ¿no? O sea, todo lo que tienda a mitigar el calor, a generar más humidificación de la atmósfera y principalmente a generar unas cosas que llamamos brisas de parque o islas frías que contrarresten la temperatura, pero principalmente también que generen brisas, porque la brisa es un refrescante natural. Entonces, todo esto existen mucha tecnología, mucho conocimiento acumulado que se ha puesto en práctica en ciudades europeas, en ciudades asiáticas. Hong Kong, por ejemplo, es un modelo en que la ciudad está construida de tal manera de que los edificios no entorpezcan las brisas marinas, ¿no? Cosa que no ocurre en la Avenida del Mar de La Serena, no ocurre en la Avenida Perú, en Viña del Mar. O sea, nosotros no nos hemos preocupado. Exacto, nosotros creamos fachadas que interrumpen la circulación de estas brisas que caracterizan el mejor clima de la ciudad costera. Temperan la ciudad. Entonces, el diseño de la ciudad, ¿no? El no entorpecer los flujos. Por ejemplo, ¿qué efectos tienen los guetos verticales de Estación Central?
que son conjuntos de edificios de decenas de pisos con fachadas totalmente expuestas al sol. ¿Cuánto están cambiando el clima de esa parte de la ciudad? ¿Tiene estudios ustedes? ¿Han hecho esos estudios? Hemos hecho estudios en estos casos. ¿Cuánto afecta y nosotros hemos llegado a caracterizar hasta 10 grados de incremento de temperatura. Wow. ¿No? Y luego, lo que es más significativo, no solamente el incremento de temperatura, sino la disminución de la humedad, porque lógicamente se eliminan todas las fuentes de humedad, que son siempre los suelos húmedos o la vegetación urbana. Y por otro lado, muy importante, se elimina el viento, porque cada uno de estos edificios de altura es capaz de perturbar el viento o la brisa. Quizás la brisa es la ciudad más importante que el viento. Hasta 5 veces la altura, vale decir, el viento recupera su velocidad y su intensidad 5 veces la altura del edificio. Por supuesto, fuera del alcance de la sociedad urbana que se beneficia. Entonces, todas estas cosas manifiestan de que nosotros, y tú formulabas la pregunta de la primera parte, ¿estamos realmente comprometidos en la lucha o en la mitigación frente al cambio climático? A mí me parece que muy parcialmente, muy tímidamente. Pero no son solo los combustibles que se llevan buena parte del análisis. Combustibles fósiles aquí habría que cambiar, porque además al introducir las áreas verdes en la ciudad, no solamente estamos combatiendo el cambio climático, estamos brindando zonas de convergencia social, zonas de tranquilidad, etcétera. O sea, estamos mejorando la calidad de vida urbana. Totalmente. Estos procesos no pueden ser aislados del proceso general de desarrollo sustentable. El profesor Romero, usted se habrá dado cuenta que además de ser profesor de geografía, es profesor en la Escuela de Arquitectura. Exactamente. Por eso tiene tan fresco todos los datos de las construcciones, de la ciudad, del urbanismo, etcétera. Profesor Romero, quiero preguntarle sobre esta convivencia que en este enero de 2019 está teniendo el vórtice polar que tiene 50 grados bajo cero, por ejemplo, en Chicago, Dakota del Norte, por lo que he leído, y estas olas de calor en Australia de 49 grados Celsius a la sombra. Sí. En un mismo momento están pasando estas dos cosas. Claramente pueden convivir porque es un hecho, está la evidencia, pero ¿hay relación de uno con el otro o son fenómenos aislados, distintos, paralelos? Bueno, yo creo que la investigación satelital y principalmente la capacidad de las naves de mostrarnos la Tierra desde el universo nos ha dado una visión muy clara y precisa de que está todo interactuando. Por lo tanto, cuando el vórtice polar avanza desde el polo de norte hacia latitudes más ecuatoriales, ¿no? Y por supuesto trae las masas de aire que nunca habían llegado probablemente tan al sur, o por lo menos no durante los últimos años, ¿no? Y los meteorólogos están explicando que eso tiene que ver con que una corriente de aire que se conoce como corriente de chorro, que bordea en ambos hemisferios la totalidad del planeta y que frena las posibilidades de que los polos norte o sur en su respectiva estación lleguen a las latitudes más centrales del planeta, ¿no? Aparentemente está comportándose de manera anómala y está permitiendo estos flujos, ¿no? En el caso inverso lo tenemos en el hemisferio sur en estos momentos, donde aparentemente por las evidencias que estamos teniendo, la activación del invierno altiplánico, ya hemos visto hoy día con tragedia en el río Loa. O sea, yo estuve hace 2 semanas en San Pedro de Atacama y salvo mis amigos indígenas que me dijeron este año va a ser lluvioso y hay que estar preparado, ¿no? Cosa que no había escuchado mayormente hasta ese momento. Ellos tienen los... Ellos saben leer la naturaleza, cosa que es muy interesante también, porque eso demuestra que el clima no es un hecho de la naturaleza, el clima es un hecho cultural, el clima es un hecho social. Y esto muchas veces tenemos dificultades, porque en definitiva es la sociedad la que es capaz de conocer, interpretar, gestionar, manejar el clima. Entonces, el énfasis mayor no puede estar solamente en las intervenciones físicas, tiene que estar también en preparar a la sociedad para la incertidumbre, para el cambio, especialmente en un momento en que la humanidad experimenta situaciones que cada vez son más lejanas de lo estable, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ver solamente con el clima, tiene que ver con nuestros estilos de vida, con la manera que evoluciona la sociedad, la cultura, los valores, etc. Por lo tanto, es un problema mayor, que lógicamente no puede estar circunscrito solamente a la física de la atmósfera. Es una actitud cultural de cambio, una actitud de adaptación, de flexibilización y de preparación de las viviendas, de las ciudades, de la infraestructura, pero principalmente de recurrir a aquellas cuestiones que siempre han sido muy favorables, por ejemplo, la vegetación. Don Hugo Romero, por último, vamos a tener que ir acostumbrándonos, al menos en una etapa corta en la historia, son 40, 50, 100 años, eso es cortísimo. ¿Usted cree que nos vamos a tener que acostumbrar a estos extremos que estamos viendo hoy día? A este vórtice polar y a este supercalor de Australia o de Santiago de Chile o del norte o del centro norte, bueno, el sur también. Desde que se comenzó a hablar del proceso de cambio climático, es interesante que tampoco es tanto tiempo transcurrido de que se comenzó a reconocer este evento. 15, 20 años. No sé en la academia, pero socialmente... Socialmente es muy nuevo. Sí.
curiosamente, antes de esto se hablaba de que entrábamos en una glaciación, ¿no? Y hay portadas de la revista Times de los Estados Unidos anunciando el inicio de la glaciación. O sea, Trump no está tan equivocado hoy día cuando se ríe un poco del fenómeno, ¿no? Porque, sin embargo, todos los modelos que se han utilizado para estudiar el cambio climático coinciden en que debiéramos esperar un incremento de los extremos climáticos. Eso es claro. ¿No? Y para nosotros, porque justamente por este desbalance que se produce o por este reajuste de la atmósfera para poder acostumbrarse y adaptarse a estas acumulaciones de calor tan grandes, efectivamente entonces se van a producir estos eventos que en el caso nuestro, si estuviéramos en invierno probablemente estaríamos hablando de la ola de frío. Muerte. Y estaríamos diciendo que efectivamente el cambio está manifestado a través de eso, como le ocurre al hemisferio norte con el vórtice polar, ¿no? Y ahora lo interesante es que tenemos activa el calor de Australia, que tú mencionaste. 49 ¿no? grados. Tenemos por otro lado la onda de calor en Chile, o la ola de calor también, y usamos distintamente estos términos, ¿no? Pero efectivamente está abarcando prácticamente a todo el país, está afectando incluso a Magallanes y la Antártica, sí. ¿no? Y al mismo tiempo tenemos, aquí mismo en Chile tenemos el contraste, estamos hablando de la onda de calor y al mismo tiempo estamos reconociendo que en el invierno altiplánico estamos viendo temperaturas relativamente bajas, lluvias intensas en zonas donde nunca llueve, ¿no? Entonces, efectivamente, lo interesante de todo esto es que a través de la preocupación y la sensibilidad por el clima, debemos aprender como sociedad a justamente adaptarnos a estas situaciones de mayor incertidumbre, de mayor dinamismo, y probablemente incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana tendría que estar preparada. Y cuando hablo de nuestra vida cotidiana estoy pensando en nuestros hogares, estoy pensando en la ciudad donde vivimos, estoy pensando en los trabajos que ejecutamos, los medios de transporte que utilizamos, el regado del jardín que hacemos. Toda esa vida cotidiana tiene que dar cuenta efectivamente de una capacidad cultural de adaptación ante una mayor variabilidad, una mayor dinámica que estamos captando quizás con mayor certeza. Don Hugo Romero, Premio Nacional de Geografía 2013, nos acompañó, nos enseñó esta noche esta locura que vivimos de los extremos que a veces nos cuesta entender, pero ahora con su clase rápida, en poco rato hemos podido entender bastante más y saber a qué atenernos y tal, sobre todo saber cómo actuar. Don Hugo, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Dentro del último año, ¿has realizado acciones concretas para combatir el cambio climático? El 54% sí lo ha hecho, o cree haberlo hecho, pero ya al menos tiene conciencia. El 46% no. Vamos a una pausa, volvemos aquí en Vía Pública. ¿Usted recuerda haber escuchado en épocas peak del año de salidas de las grandes ciudades, de la gente emigrando por razones de descanso, el peaje a Luca? Seguro que sí. Y tiene que ver con una forma de paliar justamente las altísimas demandas que hay y los peajes que muchas veces eso debe ir cambiando. Se van transformando en cuellos de botella, debe ir cambiando porque está este famoso free flow con tecnologías para ser detectado y que le cobren a uno cuando pasa y no tenga que parar y armar estos tremendos tacos. Bueno, estos peajes a Luca produjeron que el Estado de Chile, quien concesiona carreteras, puertos, aeropuertos, en fin, haya determinado que tiene que, algunos dicen indemnizar, otros tienen que devolver parte de las pérdidas que tuvieron las concesionarias cuando bajaron los peajes. Vamos a preguntarle a Álvaro Miranda, que es director del programa de transporte y logística de la UTEM, ¿qué le parece esta medida? Muchísimas gracias por estar aquí, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, esto, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Indemnización? Otros dicen compensación. Que si yo tengo un contrato con usted, le digo que le voy a pagar 1.000 pesos por cada flete que usted haga, por cada encargo, y resulta que le digo, cóbreme 500, una parte tengo que resarcir de los 500 que en nuestro contrato decía. Así se entiende al menos. Bueno, ya que el ministro de Obras Públicas ha salido bueno para hacer análisis semántico de las palabras, porque que no es subsidio, que es compensación, y nos cambia las palabras, yo diría que esto es un error. Yo diría que esto es básicamente un error. Y lo voy a explicar muy, muy simple. Cuando tú tienes una autopista y la concesiona, el Estado concesiona una autopista, lo que estamos pagando todos los usuarios es básicamente o principalmente el ahorro de tiempo. O sea, si yo me voy por la ruta 68, ¿por qué voy a pagar 2.000 o 2.500 pesos de peaje? Porque si voy por la Cuesta de la Hormiga me demoro más y es más incómodo. Claro. Por lo tanto, una suerte de tarificación. Claro, entonces lo dice, mire señor, yo le estoy dando un servicio y ese servicio va básicamente en comodidad y en tiempo. Por lo tanto le cobro. ¿Qué pasa si ese tiempo y esa comodidad desaparece?
Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, ¿y por qué tengo que pagar? Si no me están dando el servicio. Entonces ahí es donde el Estado, cuando concesiona, debiera poner los incentivos del lado correcto. Es decir, el Estado cualquier contrato de concesión debería seguir la siguiente lógica. Usted va a cobrar por dar un servicio y le voy a dar incentivos para que siempre intente dar ese servicio. Cuando usted no pueda dar ese servicio, o sea, ese ahorro en tiempo y en comodidad, usted va a ganar menos dinero o no va a ganar. Por lo tanto, a usted como concesionario lo que le conviene es funcionar siempre bien. No le conviene funcionar mal. Y eso pareciera ser lógico. Pero resulta que aquí tenemos el mundo al revés, porque cuando funcionan mal, porque están absolutamente saturadas y no hay ninguna posibilidad de que brinden ese servicio, el Estado dice, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a ayudar y te voy a decir que todos paguen lucas. Cuando todos pagan lucas, lo que tú estás haciendo es un incentivo a que más personas viajen, porque estás bajando el peaje, por lo tanto pueden haber, y de hecho deben haber, usuarios que dicen, voy a viajar a la playa porque está más barato el peaje, Sí, me sale más barato. Lucas en horas donde hay menos demanda. Sí, es menos demanda, pero el problema es que tú aumentas la demanda para la autopista. No, pero estás corriendo demanda de las horarios de alto flujo, estás corriendo la de bajo flujo. ¿Y quién te dice que hay personas que a lo mejor no pensaban ir a la playa y van a ir a la playa en ese horario porque vale 1.000 pesos el peaje? Esto es una ley de microeconomía básica. Si tú bajas las tarifas, te aumenta la demanda. Por supuesto. ¿Ya? Y el que más gana ellos. Y además después le dice, y te voy a indemnizar. Entonces, a ver. Usted me está diciendo que cuando las autopistas funcionan mal, igual ganan. Sí, y ganan más. Entonces, si yo fuera el gerente de la autopista, diría, ¿sabes qué? Quiero tener taco todos los días. A mí me conviene tener taco todos los días. Ojalá que todos los días se congestione esta autopista. Por lo tanto, yo no voy a hacer ninguna mejora. ¿Cuál es el incentivo a que aumente el taco para una autopista? Que me están alargando la concesión, pues. Pero me si están es lógico, alargando la concesión si es que le bajo la tarifa al usuario. Por lo tanto, voy a recibir por P por Q esto, voy a recibir menos. No, va a recibir más, porque esto es de la siguiente manera. Dice, usted funciona mal, ¿no es cierto? Sí, usted tenía 2 años de concesión. Como funciona mal, ahora va a tener 2 años y 1 semana. Y como funcionó mal al otro fin de semana largo, va a tener 2 años y 2 semanas. Entonces, los incentivos están en el lado incorrecto. Porque la contrapregunta es, ¿cuál es el incentivo entonces que tiene la autopista para funcionar bien? Porque si yo te digo que cuando tú funcionas bien ganas y cuando tú funcionas mal ganas más, discúlpame, o sea, no hay ninguna autopista en el mundo que funcione así. Pero ¿por qué habría de funcionar? ¿Por qué cuando funciona mal, me refiero a cuando hay un taco, por ejemplo, gana más? Porque lo que se está indemnizando ahora o se está compensando es porque usted durante estas horas no va a poder cobrar la tarifa acordada, va a tener que cobrar, porque yo le estoy pidiendo para que mejore el servicio, va a tener que cobrar la mitad. Yo lo voy a compensar, pero tengo que garantizar lo que usted va a ganar para que haya hecho esa inversión. Sí, ¿no? Pero Matías, ¿por qué yo como usuario tengo que pagar si me estoy demorando lo mismo que por un lado que no hay autopista? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre en el resto del mundo? ¿Por qué usa la autopista entonces? Porque no hay más alternativa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en Argentina cuando hay tacos? Levantan las barreras. Y lo que ocurre en todo el mundo. ¿Y cómo están las inversiones en infraestructura en Argentina? Igual hay autopistas concesionadas. ¿Sí? Pero a nivel de infraestructura argentina, ¿es parecido al chileno? Disculpa, no es parecido porque aquí es un modelo draconiano. Este es un modelo draconiano a favor de las autopistas, en contra de los usuarios, en todo lo que sea infraestructura. O sea, yo te puedo decir que hoy día estaba justamente leyendo un informe que salió, creo que salió en BioBio, en la radio BioBio, en el cual se establecía que habían autopistas que habían recuperado 14 veces la inversión. 14 veces la inversión inicial. O sea, se podrían haber construido 14 autopistas con lo que hemos pagado. Entonces, cuando alguien me dice que ese es el modelo de negocio, es que es un modelo de negocio fantástico. ¿Y ese es un modelo de desarrollo? No, porque es un modelo de desarrollo con usura a nuestros bolsillos. Porque yo entiendo que alguien que invierte en una autopista tiene que tener utilidad. Eso es lógico. Pero si tú me dices que va a ganar 14 veces la inversión inicial, no tiene sentido. A ver, Álvaro, yo voy a echar atrás en el tiempo y yo voy a imaginar el tiempo en que se planificaron las concesiones. Yo voy a poner tarifas para que usted gane, los que están hoy día, voy a dar por bueno lo que usted dice, 14 veces. Y si yo soy autoridad, digo, ¿sabe que no habrá alguien que quiera ganar solo 13 veces? Sí, el de ahí. Entonces, muchas gracias, Álvaro, él lo va a construir. ¿Y no habrá uno que quiera ganar solo 12? Sí. Es decir, la pregunta que es más o menos de sentido común, ¿qué incentivo tuvo en su momento la autoridad para firmar contratos con personas usureras, como la llamaba usted? ¿Cuál es el incentivo? Yo creo que ahí pueden haber varias respuestas, ¿ya? A ver.
Y yo creo que eso va, la respuesta, la mejor respuesta que tengo yo de haber hecho los contratos que hemos hecho hoy en día, que nos tienen amarrados con autopistas que se colapsan y que más encima hay que pagarles porque están colapsadas, es sencillamente porque tenemos una clase política de mala calidad y hacen malos contratos y hicieron malos tratos. Ahora, si esos malos... Nadie de toda la clase política, gobiernos de derecha y de izquierda, se le ocurrió hacer bueno, un si hemos mejor tenido contrato. dos nomás, pues si hemos tenido la derecha y la concertación, si no han habido nadie más y están todos medio emparentados, casados unos con otros, van a los mismos colegios. Así que es más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia en cuando uno habla de un partido o el otro. O sea, usted está viendo aquí en el fondo... Esto es mala calidad política porque tenemos contratos malos. Si este es el tema. Todos los contratos que hay por autopistas son malos para nosotros. Porque yo te hago hoy día en la mañana estaba en una entrevista en Radio Concierto y me decían, y bueno, ¿y esto no se podrá comprar? Y le digo, claro que sí, pues yo le propongo lo siguiente al ministro. Comprémosle la concesión, pues con los mismos contratos, con las mismas leyes draconianas en contra de nosotros, pero comprémoslo con la plata de la AFP. O sea, a mí me encantaría que con la plata, con mis ahorros, tenerlos metidos en la autopista. Pero ya hay inversión de AFP. Sí, pero no somos los dueños de las autopistas. Nosotros no somos los dueños de la autopista. Yo digo, con la plata que nosotros tenemos en la AFP podríamos comprar todas las autopistas del país, todos los aeropuertos, todos los puertos, túneles, todo lo que es concesionado lo podríamos tener y seríamos los chilenos. Y pónganos esas leyes. Ahí sí que me gustaría que si yo me atraso en el TAC me cobran 15 veces el valor del TAC, y después me lo dan de baja, y después si paso más encima me sacan un parte. Entonces, yo aquí, esto, Matías, a mi juicio es sencillamente que tenemos unos contratos que son horrendamente malos para los usuarios, para las personas comunes y corrientes, y extremadamente buenos para las empresas. Y aquí hay unos poquitos que ganan a costa del bolsillo de todos los demás. Porque te insisto, en ninguna autopista del mundo, en ningún sistema de concesión normal, ocurre esto de que cuando la autopista está colapsada, gana más plata. En todo el mundo le da la barrera. Lo que no entiendo todavía es por qué ganan más plata. Ganan más plata, ¿por qué? Porque pasan más autos, se les cobra igualmente el peaje, te bajo la tarifa, con eso un incentivo a que pasen inclusive aún más, porque te estoy bajando la tarifa, y lo que no recaudaste por tarifa, te lo doy en concesión. Te alargo la concesión. Entonces, Pero cuando bajo la tarifa en otro horario, me estoy llevando gente de esta tarifa a la otra, por lo tanto, va a bajar la demanda. Pero por lo tanto, pasan menos autos. Puede haber, por supuesto que la idea que se busca es que haya una movilidad de la demanda, en vez de que tú te vayas en horario punta, te vayas en horario valle. Pero puede haber, y de hecho lo debe haber, personas que no iban a ir. Ni en horario punta, ni en horario valle, me dice, pero claro, ya que vale Lucas, la única duda es suponer que el ser humano, que la clase política, que los gobernantes han sido tan ineficientes, incluso sospecho yo que en su análisis hay elementos de sospecha de la corrupción, en que hicieron estos tremendamente malos, perversos y estúpidos contratos. ¿No será que no había más interesados y que había que hacer la infraestructura? ¿Cómo no llegó la empresa del lado y le dijo, yo en vez de 14... insisto, lo hago por 13 veces, multiplicar por 13, que igual es súper buena rentabilidad multiplicar por 13. ¿Cómo no llegó nadie en la competencia, otra entidad extranjera? Es más, yo se lo voy a hacer y voy a multiplicar por 10 mi inversión. Una ganga. ¿Por qué no apareció ningún otro oferente para construir? No, es que ahí he estado, si tú me dijeras, ¿cómo yo haría los contratos? Yo los contratos le diría, sí, mire, usted va a tener utilidades, pero a la utilidad les pondría un tope. Lo que pasa es que cuando se ofertó esto... ¿Cuál es el tope? No hay tope. No, pero ¿qué tope le pondría usted a la utilidad? No, yo le pondría un tope razonable, que fuera un negocio... ¿Cuál es razonable? No te podría decir cuál tendría que ver una inversión a 25, 30 años de 300, 400 millones de dólares. Pero sigue sin contestarme por qué tipos que han multiplicado por 14 su inversión. Eso lo entendí, ¿no? Sí. ¿Por qué no apareció otro concesionario que quiso construir multiplicando por 10 su inversión, que igual es una hiperrentabilidad que no se encuentra? Porque las concesiones cuando se hicieron en su momento no eran por cantidad de veces lo que... No tenían tope. Si cuando yo te concesiono algo público... ¿Usted cree que no operó el mercado en la oferta cuando quisieron construir? Porque la regla... Entonces usted cree que hubo corrupción. ¿Ah? ¿Usted cree entonces que hubo corrupción? Si no, pero... Yo abiertamente creo que yo tengo mis serias dudas de cómo se puede hacer las cosas tan mal. ¿Tan tontos son los políticos? ¿Tan tontos son? No creo que sean tan tontos. Yo creo que al contrario, son harto vivos. Si son tan malos esta clase política chilena respecto a la Argentina y todas las que no han hablado, ¿por qué Chile tiene los índices de crecimiento social tan superior a todo el resto de los de Latinoamérica? Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos la desigualdad que tenemos en este país también, po? O sea, va una cosa amarrada de la otra. Nosotros tenemos unos niveles de desigualdad brutal y en este país somos malos para reclamar.
Porque en Argentina, por cosas que pasan aquí con la autopista, las queman. Aquí en Chile somos muy malos para reclamar y este es un país que cuesta de que se manifieste socialmente y por eso es que nos pasan una y otra y se siguen amontonando. Yo te insisto, a mí me gustaría ver un modelo, o sea, que alguien me dijera, mira, en este otro país del mundo tienen el mismo modelo de acá. No, en ningún otro país tienen el modelo de autopista. ¿Cuál es el modelo que le gusta a usted? ¿Ah? El modelo que me gusta a mí es un modelo en el cual los privados pueden participar y son partícipes del crecimiento del país a través de la inversión en infraestructura y hay un nivel de utilidad que es razonable. Y hay unas reglas del juego que establecen que usted no se va a hacer requete hiper contramillonario a costillas de todos los habitantes de este país e inclusive cuando dé un mal servicio. O sea, ¿tiene que ganar dinero? Por supuesto, porque si no, no habría negocio. Pero tiene que haber un margen de rentabilidad que sea razonable. ¿Que sea razonable en función de qué? En función de lo que dictamina un negocio normal. ¿Cuál es la rentabilidad de las autopistas urbanas de Santiago, por ejemplo? Son altísimas. Ahí cuando uno mira... ¿Pero de qué orden? No, estamos... Anual. Mira, que no te lo sabría decir porque no lo sé de memoria, pero cuando uno mira las cifras son una cantidad, una cantidad de millones, una danza de millones, porque, sí, insisto, es que eso es absoluto, no relativo, habría que ver cuánto sobre la inversión. Te estoy diciendo que en el caso de la autopista interurbana, hay autopistas que han multiplicado por 14 veces su inversión. La que menos... ¿Cuál es para revisar? No lo sabía. Te lo tendría que... un informe de... es que hoy día estaba justamente leyendo la noticia y salía eso. No, está bien, sí, hago fe totalmente. Mira, dice, por ejemplo, el negocio de concesionaria, dice, recuperan desde el doble hasta 14 veces el monto de inversión de una ruta. Es decir, que con las ganancias de la empresa se podrían construir, por ejemplo, 2 veces el tramo de la Ruta 5, Coyipulli y Temuco, de la Sociedad Rutas Araucaria, carretera... ¿Cuál es la fuente de eso que nace ese estudio? Esto lo publica Radio Bio Bio. Radio Bio, si quieres, después te lo... No, sí, pero Radio Bio actúa como publicador de una nota, pero ¿de quién es el estudio? Para saber la fuente paralela, yo no conocía ese estudio. Rocío Sepúlveda. Ya. Rocío Sepúlveda es la que... Ahí está en Radio Bio. Entonces, las autopistas son un muy buen negocio. Y yo no tengo ningún problema con que se rentabilicen. Pero tienen que tener un margen, tienen que tener un tope. No puede ser que sea una utilidad... Sí, pero no puede haber usura. No puede haber usura. Y además, según usted hay usura. Claro, y no puede haber usura más encima funcionando mal. Viejito... O sea, si tú me das te insisto, si tú me vas a ahorrar el tiempo, partamos de la base. Tú me vas a ahorrar el tiempo, yo te pago. No te voy a ahorrar ningún tiempo, pero igual tienes que pagarme. Y más encima el Estado te tiene que subsidiar con tu impuesto. No, pues, eso no es lógico. El experto, o sea, los encargados del ministerio dicen que esto no es una... No es, ¿cómo se llama? Es una compensación y no es una... Sí, claro. Te insisto que el ministro de Obras Públicas es una persona que le gusta mucho la semántica porque no son subsidios, son compensaciones, no es perpetuo e indefinido. Entonces él es el que entiende esa diferencia. Para los usuarios es exactamente lo mismo una compensación que un subsidio. ¿Por qué? Porque te están sacando plata con la cual se podría construir una escuela, con la cual se podría construir una plaza, para pasársela a la autopista para pagarle su mal funcionamiento. No sé si a su juicio somos más tontos o más corruptos, no me queda claro. Yo creo que más lo segundo que lo primero, porque aquí hay gente muy capaz. Recién aquí estaba el profesor Hugo Montero, yo lo escuché, Romero, lo escuché atentamente. Todo lo que dijo él tiene toda la razón. Entonces usted se lo explica por corrupción, a mí no me cabe otra... ¿Y por qué seguimos haciendo las cosas mal? Sabiendo que hay gente tan capaz como él que te dice cómo tienes que construir la ciudad. ¿Y por qué la seguimos construyendo mal? Bueno, porque el crecimiento de la ciudad, ¿quién lo dictamina? La inmobiliaria y las empresas, no la gente que sabe. Qué interesante punto de vista, Álvaro Miranda, director del programa de Transporte y Logística de la UTEM. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que le vaya súper. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla y revisamos el resultado de la pregunta, a lo cual los invitamos a participar hoy en Vía Pública. Dentro del último año, ¿has realizado acciones concretas para combatir el cambio climático? El 54% sí lo ha hecho, el 46% no lo ha hecho hasta ahora. Vamos a revisar justamente el portal 24horas.cl.
Claro, justamente porque son condiciones meteorológicas las que en el río Loa hacen que se suspenda la búsqueda de niñas de 7 años debido a estas condiciones. Usted sabe, en el norte hay unas crecidas de río, este invierno altiplánico que produce lluvia y este año ha sido tremendo. Ahí está la noticia. Ustedes pueden ver otras noticias internacionales, videos, todos nuestros programas están en 24horas.cl. La temperatura de este momento en la región metropolitana, señor director, si usted nos es tan amable, es de 21 grados con 3 décimas. Para mañana viernes y sábado, también en esta región, es de 34 la máxima. ¿Cómo nos estamos acostumbrando ya a estas cifras? ¿Sabes? Que son monstruosas, 34 grados y mucho calor. Eso es. Pero no se acelere tanto, señor director. No se me acelere tanto. ¿Puede echar un poquito para atrás? El botón del otro lado. Una para atrás. Hoy está diciendo que eso es... estamos en la B. Espere, 1, 2, 3, pa. 34, pero eso es a la sombra. Cuando caminamos por el centro de la ciudad, ahí estamos, muchas gracias. Viernes y sábado, 34 las máximas. Ahora sí, perdón. Nos vamos a Rapa Nui, por lo que vi recién en nuestra sinopsis que nos hicieron. Rapa Nui, 27 máxima. Ahí tenemos un caso que explicaba el profesor Romero, donde no hay muros de edificios y permite que haya flujos naturales de brisas, no necesariamente viento, brisas que temperan. En la isla de Pascua, o Rapa Nui, exactamente se produce eso, con toda probabilidad. En Los Vilos, región de Coquimbo, 22, la máxima estará despejado. Esto es mañana. A ver, ¿qué escuchamos? Un 31 de enero, pero de 1981 nació en los Estados Unidos Justin Timberlake. El cantante, compositor, productor, actor y hasta empresario, que cumplió 38 años. Tuvo reconocimiento internacional al pertenecer a la boy band NSYNC. N''sync. Bueno, luego que la agrupación se tomara un receso, inició una carrera como solista con su primer álbum, Justified, en 2002, que tuvo reseñas positivas. También ha sido actor de cine. Participó en películas muy taquilleras, en Shrek, tercero, en In Time. Justin Timberlake ha sido reconocido con 10 premios Grammy, 7 American Music, 10 Billboard Music Awards y una nominación a los premios Oscar. Solo por nombrar algunos de los premios que tiene este muchacho tan talentoso. Incluso revistas musicales lo han nombrado como uno de los cantantes más influyentes de la historia. ¿Sí? Can't Stop the Feeling, uno de sus temas más escuchados. Y con él despedimos esta vía pública. Y despedimos vía pública esta temporada. Muy buenas noches.